Pues muy buenos días a todos y bienvenidos en nombre de Nueva Economía Forum a este desayuno que sin duda promete ser interesante dentro del grupo de desayunos del Foro de la Nueva Comunicación. Vamos a poder escuchar hoy las reflexiones seguramente que pertinentes, pero también provocadoras y estimulantes siempre de nuestro invitado, del presidente de la SGAE, de Antón Reixa. Y yo tengo el gusto de invitar ahora a este atril al secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, para que introduzca este desayuno y para que nos hable también de la figura de su protagonista. Secretario, cuando quiera. Buenos días a todos. Presidente del Consejo de Estado, autoridades, amigas, amigos. Quisiera agradecer en primer lugar al Foro de Nueva Comunicación por invitarme a intervenir en esta prestigiosa tribuna, a través de la cual el invitado de hoy compartirá con nosotros su visión, no sé si provocadora, seguro que sí, sobre el horizonte de la propiedad intelectual en España, en especial sobre la difusión legal de contenidos creativos y culturales en Internet y la salvaguarda de los derechos de autor. No le arriendo las ganancias en esta tarea, y lo digo a título exculpatorio, ya que el asunto, como intuyen, se las trae, pues en breve este Gobierno tendrá que poner sobre la mesa una reforma parcial de la vigente ley. Ya les adelanto que no me van a sacar hoy ningún titular al respecto, aunque alguna cosa, pero muy de pasada, quizá a la gallega, adelantaré al respecto, ya que hoy el protagonismo recae, como todos ustedes saben, en Antón Reixa, a quien agradezco muy sinceramente que pensara en mí a la hora de presentarlo. ¿Qué se puede decir de alguien que decidió asumir la tarea que desempeña desde el pasado 8 de mayo? Pues que es un osado, con mayúscula. Pero su osadía, permítame decirles, no es una temeridad, sino todo lo contrario. Su osadía nace de algo que en tiempos de crisis y adversidad, como los que nos toca por desgracia vivir, se echa de menos: la responsabilidad. En su caso, la de ponerse al frente de una institución seriamente dañada en su imagen pública, con el objetivo de devolverle la respetabilidad perdida por los hechos que todos ustedes conocen. Tal es el desafío que Antón Reixa tiene por delante: lograr que la Sociedad General de Autores reescriba un relato sobre sí misma que renueve honradamente su razón de ser y actualice de forma transparente, eficiente y sostenible la gestión colectiva de los derechos de autor a la que sirve fundacionalmente, sin sospechas ni sombras. Me atrevo a aventurar que lo conseguirá. Su heterodoxia y su capacidad irónica, esa capacidad irónica que tiene para encajar y dar, le augura un rigor de análisis que no le hará bajar la guardia ante las dificultades. La ironía, como bien sabía Cunqueiro, nace del ejercicio de la inteligencia y, por tanto, ambas, inteligencia e ironía, acompañarán, estoy seguro, su difícil trabajo. Filólogo gallego de formación, Antón Reixa, como digo, es un heterodoxo en tierra propicia a las ortodoxias. Su ecléctico currículo le sirve, sin duda, de apoyo a la hora de desenvolverse con soltura en el ámbito en el que lidia su cotidianidad, pues sus incursiones en la poesía, la pedagogía, la composición musical, la interpretación, el audiovisual, la radio, el teatro y el cine dibujan el perfil de un creador inquieto, comprometido y, sin duda, sin demasiado miedo a las alturas, algo que ya acreditó cuando, como decía antes, decidió asumir el oficio de alto riesgo que ahora le ocupa y que resumió el primer día con una frase lapidaria pero incitadora ya a la confianza. Pues dijo así, tranquilamente, después de la que había caído: aquí nace una nueva SGAE. Una declaración de intenciones con la que Antón Reixa dejaba patente su empeño por renovar la imagen de la Sociedad General de Autores después de una crisis de identidad sufrida tiempo atrás. La experiencia acumulada ha permitido identificar problemas en el funcionamiento del modelo y ha revelado aspectos que admiten amplios márgenes de mejora, singularmente en lo referido a la eficiencia y a la transparencia del sistema. Una renovación
que está asociada a un cambio estructural en la manera de relacionarse y presentarse ante la sociedad, que entra en sintonía con el propósito del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de regular las entidades de gestión de acuerdo con criterios de transparencia, publicidad en los repertorios y control de cuentas. Esta regulación será aprovechada también para incorporar al ordenamiento jurídico la Directiva de 2011-77, Unión Europea, por la que se modifica la anterior, de 2006-116, relativa al plazo de protección del derecho de autor y determinados derechos afines. No obstante, existen dificultades que escapan a nuestro control y cuya solución no puede esperar a la culminación de la elaboración de un proyecto integral de ley de propiedad intelectual y que requieren la adopción en el corto plazo de decisiones dirigidas a reforzar la protección de los derechos de propiedad intelectual. Por ello, el marco elegido para esta regulación será, como les decía al comienzo, la reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual, cuyo borrador está siendo objeto en estos momentos de trabajo en el seno del Gobierno. Como paso previo a su remisión a las Cortes, la reforma estará sujeta a un trámite de información pública con los interesados y en el marco de un pacto por la cultura digital abierta al consenso y al diálogo con los diversos interlocutores, entre los que se encuentran, por supuesto, las entidades de gestión. A la espera, como les decía, de proceder a la reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual, abordaremos medidas de carácter urgente con el objeto de fortalecer los mecanismos de supervisión e intervención del Estado en el correcto desempeño de las entidades de gestión colectiva de los derechos de autor, tal y como la Unión Europea nos está demandando. Las entidades de gestión de derechos son instrumentos esenciales para la eficaz protección de los derechos de los creadores. Tanto es así que la reforma parcial de la ley debe asegurar su correcto funcionamiento adoptando medidas de supervisión, seguimiento y control que están siendo definidas con el fin de subsanar las principales deficiencias que se han detectado, por desgracia, hasta el momento. Además, se están estudiando fórmulas que definan las competencias y responsabilidades entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas al respecto. En definitiva, es una prioridad indiscutible del Gobierno desarrollar una estructura regulatoria sobre la propiedad intelectual que no constriña el potencial de nuestras valiosísimas industrias culturales y creativas. Ha llegado el momento de actualizar la visión de la cultura desde sus dimensiones digitales, y esto solo puede entenderse con un modelo de futuro suficientemente flexible para acoger a los creadores que innovan y quieren rentabilizar sus emergentes modelos de negocio en la red. Y ya basta. Como les decía, no les he dado titulares, que se los dejo a don Antón. A la gallega algo he dicho, pero ya les previne que no me correspondía hacerlo. A un gallego le compete el protagonismo. Aquí tienes el testigo esta mañana. Muchas gracias. Muy buenos días, muy buenos días. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. Muchísimas gracias al Foro de la Nueva Economía por esta oportunidad de que los creadores podamos expresar nuestro punto de vista en momentos difíciles para la industria cultural. Muchísimas gracias a todos los presentes. Estáis aquí hoy muchos amigos, estáis aquí compañeros de trabajo y de directiva de la Sociedad de Autores, estáis colegas de las otras entidades de gestión, estáis ilustres políticos. Me siento especialmente honrado, soy gallego y muy gallego, como decía José María, por la presencia de mi amigo José Manuel Romay Beccaría. Y muchísimas gracias, José María Lasalle, por tus palabras. Parecías andaluz, te has vuelto un poco exagerado. Permítaseme que ratifique la amistad institucional que nos une a José María Lasalle y a mí. Y es bueno hablar de amistad institucional en tiempos de controversia, en tiempos de malestares. Es bueno compartir el bienestar en la cultura. La cultura une muchísimo a la gente, eso me hace sentirme a mí muy unido al secretario de Estado y quiero dejar fe pública de nuestra buena amistad institucional. Cuando cada uno de nosotros dejemos
nuestras actuales responsabilidades institucionales, estoy seguro que cultivaremos esa amistad. Creación, industria cultural y ciudadanía. Este es el título que yo he escogido para esta intervención. Solemnidad. La verdad es que hay un toque de solemnidad en este epígrafe. Pero entiéndaseme que es una solemnidad cordial. Es una solemnidad cordial, porque hoy yo estoy aquí representando y en función de mi circunstancia de presidente de la Asociación de Autores. Si no se diese esa circunstancia, ni vosotros ni yo estaríamos desayunando juntos. Y permitidme que ante la solemnidad de ese epígrafe se haya reavivado en mí mi condición de letrista temerario y al final he utilizado la metodología del texto de una canción. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Y de dónde venimos? Es una canción con la que me siento muy identificado de mis hermanos de Siniestro Total, y eso puede sintetizar muy bien el carácter de mi intervención aquí. ¿Quiénes somos? Pues somos muchos y somos sobre todo diversidad. Voy a citar una nómina de personas que pertenecen a la Sociedad de Autores, de personas que han confiado en la Sociedad de Autores su obra, de personas a las que la Sociedad de Autores administra sus derechos. Y es diversidad, porque hay diversidad en el nombre de Alejandro Sanz o del maestro Rodrigo. Y hay contraste entre los violadores del verso, por ejemplo, que son unas últimas novedades de la industria discográfica española, o el dúo dinámico, que está por aquí mi compañero Manolo de la Calva. Hay diversidad entre Albert Pla, Chiquito de la Calzada, que es socio de la Sociedad de Autores, Albert Boadella, Buero Vallejo, Alfonso Paso, León y Quiroga, Pablo Alborán, que nos honra hoy con su presencia. Hay diversidad entre Manolo Cabeza Bolo, que quizá algunos ya ni recuerdan, que salió de un psiquiátrico en Aragón para deleitarnos a los punkis. Hay diversidad entre Manolo Cabeza Bolo, o Sabina, o José Mercé, o Carlos Núñez, o los Abandeños, o la Polla Records, o Siniestro Total, como he citado, o el recientemente fallecido Juan Carlos Calderón. Hay muchísima diversidad, muchísimo contraste entre el cine de Armiñán, el cine de Pedro Lazaga, que dirigía aquellas películas de Paco Martínez Soria, o Almodóvar, o Amenábar, o Julio Meden, o también con Mariano Ozores y Antonio Ozores. O hay diversidad entre Buenafuente, Ales de la Iglesia, y hay muchísima diversidad entre el Teatro de Muñoz Seca o el Teatro de la Fura dels Baus. Diversidad, en definitiva, diversidad, contraste, y esa es nuestra riqueza. Y acabo con un ejemplo final de diversidad y de contraste. De nuestra Sociedad de Autores forma parte el ilustre Carmelo Bernaola, que todos recordaremos como un clásico, un músico sinfónico de nuestra música contemporánea, nuestra música culta contemporánea, pero quizá no tengamos presente que Carmelo Bernaola también fue el compositor de El Cocherito Leré, el himno del Athletic de Bilbao, o la sintonía de Verano Azul. O de nuestra sociedad también forman parte los autores de las coplas de las chirigotas de Cádiz. Todo esto es la diversidad, es el conjunto al que representa la Sociedad de Autores. Por eso me siento, no sé si solemne, pero fundamentalmente concernido y responsable, porque creo que la Sociedad de Autores administra un capital emocional que tiene mucho que ver con nuestra identidad colectiva. Cualquiera de los nombres que he citado son nombres conocidos, ilustres, forman parte de alguna de nuestras emociones. En algún momento han intervenido, han provocado nuestras ilusiones y nuestras emociones y nuestros llantos y nuestras risas y nuestras alegrías y nuestras penas también, o nuestras nostalgias. Y no he hablado del repertorio internacional que custodiamos, de Lennon, de McCartney, de Keith Richards, Mick Jagger, de Prince, de Jacques Brel, o de los boleros del maestro César Portillo,
el autor de Contigo en la distancia. Bourdieu decía que somos... dime lo que escuchas y te diré quién eres. Los antropólogos dicen, somos lo que comemos. Yo simplemente me limito a decir, somos lo que escuchamos, somos lo que vemos en las pantallas y somos los que sentimos a partir de los escenarios. Una existencia de pantallas sin luz, una existencia de instrumentos y altavoces mudos, una existencia de escenarios vacíos y oscuros sería insoportable. Una discoteca sin música es lo más parecido a un búnker. Una boda sin baile es un funeral. Ya es penoso casarse, como para además hacerlo sin música. Un establecimiento público sin ambientación musical y de audiovisual es muy similar a un hospital. Un macroconcierto en un estadio lleno de gente, con váteres químicos, equipos de sonido, luces, lleno de gente, pero sin música, sería lo más parecido a un campo de concentración. La creación contribuye a que vivamos mejor. La creación forma parte de la materia prima de la industria cultural. Los creadores somos parte de la industria cultural y ese es el punto de vista que yo quiero adoptar y que la nueva SGAE ha adoptado frente a la sociedad española. Somos creadores culturales, defendemos un bien común y defendemos que somos la materia prima de una industria productiva, de una industria estratégica para la recuperación económica, que es la industria cultural. Y además aportamos alguna cosa a la cohesión social y a la autoestima colectiva. Estos somos, esto responde a la pregunta ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? Pues venimos, si tengo que hacer el cuadro general de dónde venimos, venimos del siglo XIX. La Sociedad de Autores se creó en 1899 y la Sociedad de Autores en España fue tardía, fue mucho antes cuando empezó todo el movimiento de la gestión colectiva de los derechos de autor. Los derechos de autor, que muchas veces están en el centro de las polémicas, tienen una derivación y son consecuencia de un fenómeno histórico que cambió la sociedad occidental, la Revolución Francesa. El derecho de autor fue consecuencia de aquella llamada a la libertad, a la fraternidad y a la igualdad. El derecho de autor nace de una reivindicación vinculada al progreso y a la ilustración. El derecho de autor no es el celo recaudador de personas privilegiadas que no quieren compartir su creación. Todo lo contrario. En la mitad del siglo XIX, en París hay un momento, hay una anécdota perdida en la historia, pero que tiene que ver con la generación de entidades de gestión colectiva en Francia. Unos compositores musicales acuden a un café y se niegan a pagar las consumiciones. Dice, si no nos pagan nuestra creación, nosotros tampoco pagamos la materialidad de estas consumiciones. Esa es la esencia y la naturaleza del derecho de autor. Y esa es la historia de la que venimos y esa es la historia que tenemos que administrar, que tenemos que continuar con firmeza, con humildad, pero con la legitimidad que nos da que defendemos la creación y defendemos la diversidad que yo trataba de describir. Han pasado los años desde el siglo XIX y hoy por hoy vivimos en el seno de muchas contradicciones y sigo todavía en el marco general de nuestra situación. Vivimos en una gran contradicción. Nunca tantos seres humanos han tenido tanto acceso a tantos contenidos culturales. Nunca ha habido tanta difusión de contenidos culturales. Nunca ha sido tan verdad la Biblioteca de Alejandría a la disposición de todos. Sin embargo, esa situación, que sería la fiesta de la cultura, que sería el mejor sueño de cualquier creador, se está convirtiendo, se puede convertir en el colapso de la industria cultural precisamente por la negación del derecho de autor. Esta contradicción convive además con una situación de crisis, de profunda crisis económica
y que en nuestro caso se constata en que esa crisis está restringiendo el consumo privado de pago de productos culturales y está minorando las ayudas públicas a la industria cultural. Pero ese es el gran territorio macro de donde estamos las sociedades de gestión y el momento en que vivimos. En la parte más micro, en la parte más anecdótica, pero no por ello menos importante, tenemos que continuar gestionando una sociedad de autores que en los primeros años del siglo XXI ha sedimentado una estela terrible de desprestigio, de mala fama, de negatividad entre la opinión pública. Habremos hecho malas prácticas o algo habremos hecho muy mal para que en medio de toda la que está cayendo también nosotros hayamos sido catalizadores del coraje social. Los escándalos que han rodeado a nuestra sociedad de autores no son mayores ni menores que los escándalos de la Operación Gürtel, de la corrupción de la CAM o de cualquier otra cosa que haya podido pasar en la sociedad española en los últimos meses. Pero es cierto que nosotros hemos pagado un alto precio. También es cierto que estamos aportando unas altas dosis de autocrítica para rectificar nuestro camino, para no renunciar a nuestra autoestima como creadores y para seguir adelante con el bien que protegemos, las obras de nuestros autores. Pero es que además de la contradicción en la que decíamos entre la enorme difusión que tienen los contenidos culturales y el colapso de la industria cultural, tenemos otra contradicción que al final nos hace abrigar algún tipo de esperanza, pero es la mejor metodología para salir adelante. Tenemos que administrar la contradicción entre que los autores individualmente son amados, son queridos. Pablo Alborán, que está hoy por aquí, llena conciertos, tiene millones de seguidores, cientos de miles de seguidores en Twitter. En general, todos los autores individualmente somos queridos por nuestro público. No existiríamos sin el público. Pero tenemos que convivir con la contradicción de que, sin embargo, la sociedad que protege los derechos de los autores, la sociedad que protege los derechos de Pablo Alborán, es odiada colectivamente por la opinión pública. No podemos convivir más con esa situación y tenemos que resolver esa contradicción. Estamos convencidos de que el derecho de autor está vinculado al acceso a la cultura, está vinculado a la independencia de los creadores. En un contexto de crisis económica no hay mayor garantía de independencia, de autofinanciación de la libertad de un creador que el derecho de autor. Pocas cosas hay tan justas y ecuánimes como el derecho de autor. La remuneración de un autor está vinculada a la suerte de su obra. Un autor recibe remuneración en la medida en que su obra es usada por los ciudadanos. Si este criterio económico rigiese en la totalidad de nuestra vida social y macroeconómica, seguro que viviríamos en un mundo más sostenible. Y, al final, el derecho de autor está vinculado a la sostenibilidad de la creación y del patrimonio cultural. Esto es de dónde venimos y en la situación que nos encontramos. Pero hay que hablar de futuro. ¿A dónde vamos? Efectivamente, tenemos que actuar sobre la doble paradoja de reafirmar nuestra condición de autores frente a esa contradicción. Contenidos culturales circulando por las redes y llegando a millones de seres humanos y crisis de la industria cultural. Autores queridos por su público, pero sociedades de gestión colectiva odiadas y no entendidas por la ciudadanía. El único camino que tenemos es reafirmar nuestra condición de creadores, nuestra condición de formar parte de la industria cultural y, por lo tanto, de ser ciudadanos. Somos materia prima de la industria cultural, pero somos también un elemento imprescindible para la democracia cultural. El método para salir adelante es complejo, como todo. Estamos efectivamente en tiempos de crisis. Estamos viendo una crisis financiera. A nadie se le ocurriría decir que esta crisis financiera, que ha dado por consecuencia
circunstancias indignas, que es el desahucio, por ejemplo, de millones de personas de sus viviendas habituales, que esta crisis financiera, que fue producto y consecuencia de la desregulación, se va a arreglar con más desregulación. La crisis de la industria cultural tampoco se va a arreglar con más desregulación. Es decir, estamos seguros que la industria cultural es un sector productivo, que la industria cultural aporta riqueza, que aportamos autoestima, que somos ese bien común que reiteradamente insisto en mi intervención. Vivimos situaciones paradójicas. La ley que persigue las descargas ilegales. ¿Cómo se puede pensar que simplemente una ley que nace efectivamente de un buen principio, que es el de despenalizar al usuario y perseguir al que obtiene un lucro fraudulento, por sí misma va a resolver una situación? Somos los agentes culturales los que tenemos que viabilizar en el mundo digital la fluidez de los contenidos culturales protegidos por derechos de autor. Somos los agentes de la industria cultural los que tenemos que poner en marcha políticas activas para que efectivamente la remuneración del autor esté vinculada a la suerte de su obra. Y la suerte de su obra en este momento es mucha, porque son muchos los contenidos culturales que circulan por el mundo. Es mucho el valor añadido que los contenidos culturales protegidos por derecho de autor le añaden a la industria digital. Valor añadido. Hay una circunstancia que no ceso de citar en los últimos meses, que es, mientras se discutía en el Parlamento español la ley antidescargas, hubo un plante de webs de descargas en Internet. Bueno, algunas estadísticas hablan de que el tráfico en Internet bajó hasta un 50%. Eso quiere decir que la red, Internet, sin los contenidos culturales, vale un 50% menos. Eso quiere decir que un ordenador, es cierto que un ordenador se utiliza para muchas cosas, pero un ordenador sin películas, un ordenador sin música, sería insoportable. Un ordenador que solo sirva para hacer páginas Excel, para mandar mensajes por mail de desamor y desesperación, sería insoportable. Un ordenador nos hace más felices porque además tiene ese valor añadido. Nos trae música, nos trae imágenes y sirve para estructurar nuestras emociones. Por lo tanto, es en esa estrategia en la que queremos estar. Hablamos continuamente de acceso. Y cuando digo acceso, quiero decir que los autores, los creadores y nuestras entidades de gestión colectiva, que también en sí mismas son un bien a proteger, somos facilitadores del acceso a la cultura por parte de los ciudadanos. Los creadores no echamos a la gente, no perseguimos a la gente que se cuela en el cine. Las sociedades de autores lo que hacemos es facilitar a los ciudadanos que de forma legal puedan adquirir su entrada y disfrutar de una película. Pero no entramos en los cines a echar a la gente que se ha colado. Lo que facilitamos, lo que ponemos al servicio de la ciudadanía son nuestros bienes culturales. Lo que por lo tanto le da sentido a nuestra actividad es el acceso. Nunca se encontrará a un creador que no disfrute, que no sueñe con el acceso a los contenidos que crea o con la máxima difusión de su obra. La verdad es que tenemos que vivir con situaciones paradójicas. Hablaba el secretario de Estado de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Pues sí, hay que reformar la Ley de Propiedad Intelectual y no solo parcialmente. Ya estamos pensando, ya estamos intuyendo lo que nos trae esa reforma parcial y esperamos la reforma total de la Ley de Propiedad Intelectual. Y hasta donde intuimos en lo que se va a sustanciar esa reforma, podemos adelantar nuestro pleno acuerdo y colaboración en todo lo que esa reforma de ley traiga respecto al control y a la intervención de la Administración en las sociedades de gestión, a la transparencia. Seremos los primeros en apoyar
esas medidas. Está en el programa de gobierno que nos ha llevado a la presidencia de SGAE, está clarísimo lo que hemos dicho sobre nuestro organismo regulador. Me enorgullece cuando escucho a la directora general de Políticas de Industrias Culturales hablar de que no es suficiente con que el Ministerio, el organismo regulador, tenga simplemente la potestad de dar o quitar la concesión de administrar el derecho de autor. Es importantísimo que la entidad reguladora tenga un protocolo de intervención, de control constante, de seguimiento día a día de lo que hacemos las sociedades de gestión. Y seremos los responsables de las sociedades de gestión los primeros que vamos a necesitar envolvernos en el marchamo y en la bandera de la transparencia, de la claridad. Queremos ser controlados, porque queremos estar seguros en el día a día de nuestra gestión de defensa del derecho de autor. Pero lo que no podemos convivir, y eso saldrá en esa reforma parcial, son con contradicciones flagrantes. Es cierto que no podemos seguir pensando, y en ello trabajamos día a día, en que en este presente digital podemos seguir pensando simplemente en un negocio basado en la transacción sobre soportes físicos y analógicos. La tecnología nos ha cambiado y ha cambiado los hábitos de consumo. Es cierto que no podemos seguir pensando en una retribución compensatoria por copia privada, como era aquel llamado canon digital, que no varíe según las circunstancias. El canon digital históricamente está ligado a algo que nos parece ya casi arqueológico, que eran las cassettes vírgenes. En los años 60 y 70, cuando uno compraba una cassette virgen, a no ser que fuese periodista, efectivamente iba a usar ese soporte virgen para copiar música. Y esa copia musical efectivamente sustituía a un evento en directo de interpretación musical o sustituía a la compra de un soporte grabado. Pero han cambiado mucho los tiempos. Es cierto que los ordenadores no los utilizamos todos solo para ver películas y para escuchar música, pero entre otras cosas también. Y es justo que nosotros tengamos una retribución por lo que efectivamente la ley y el derecho internacional nos reconoce. La directiva europea establece que hay que discriminar, que la compensación por copia privada vaya orientada a aquellos ciudadanos que efectivamente usan los soportes y los medios digitales para la copia de contenidos culturales. Hay que discriminar, pero no hay que anular. No es de recibo en la actual regulación que la industria tecnológica se haya ido de rositas y que nadie haya detectado en el mercado, desde que se ha cambiado la compensación por copia privada, nadie ha detectado en el mercado que haya bajado un céntimo de euro los soportes digitales o los dispositivos digitales. No han bajado un euro. No es de recibo que lo que el año pasado supuso para la industria cultural y sus entidades de gestión más de 100 millones de euros, se arregle este año con 5 millones de euros. Si existe un concepto de compensación y si existe ese concepto por copia privada, por complejo que sea, los autores tenemos derecho a que se nos retribuya, tenemos derecho a ser recompensados. Bueno, he llegado aquí a la parte más sórdida y prosaica de mi intervención. Pero somos creadores y entre nosotros tiene que habitar el optimismo. Y tenemos razones para ser optimistas. Preparando esta intervención, algún compañero de SGAE me dio a leer un acta de 1948, un acta de nuestra sociedad. Estaba Muñoz Seca, por ejemplo, en el Consejo de la Sociedad de Autores. Y discutían en 1948, en el seno de la Sociedad de Autores, que vaya problema, que en la Feria de Muestras de Barcelona habían presentado un aparato de televisión y que eso era terrible, que la televisión iba a acabar con las licencias de la Sociedad de Autores.
que a dónde íbamos con eso de la televisión. En una sesión aciaga del Consejo de nuestra Sociedad de Autores, que además de que tenían que hablar y mandaban abogados, emisarios a Barcelona para que vieran ese prodigio de la televisión, en ese mismo consejo estaban discutiendo de que les estaban solicitando permiso para filmar, para rodar en cine unas obras dramáticas. Bueno, se juntaba todo, se juntaba todo. No vamos a caer en el mismo error. Por naturaleza somos optimistas porque eso lo tenemos en el ADN de nuestra condición de creadores. Se me ha presentado hoy aquí reiteradamente, y lo entiendo como simpatía, como un provocador, como un transgresor. Pocas veces he sido tan poco provocador y transgresor en mi vida como en este momento. Lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy reclamando hoy aquí, lo estaban reclamando ayer en un manifiesto que firmaban las asociaciones internacionales de las industrias culturales, lo estaban reclamando ayer. Y gente que no es nada provocadora como la MPA y como la MPA, son las majors americanas del cine. Mi amigo el secretario de Estado habla continuamente y le deseo la mejor suerte en su proyecto de mecenazgo. Pero es que ya somos mecenas de la cultura. Por cada 100 euros que los ciudadanos nos gastamos en una entrada de cine, en un concierto, en cualquier espectáculo cultural, le estamos dando al Estado 21 euros. Esa es la valoración del IVA con la que no estoy de acuerdo yo y no está de acuerdo la industria americana, y no son los de la ceja, y no son los acampados en la Puerta del Sol. Es la industria americana del cine, gente de orden. Pero permítaseme que, es decir, tampoco soy ni original ni provocador. Lo que yo estoy diciendo, fíjense por dónde, me pone en línea con 12 ministros de Cultura. Yo, que era el cantante de un grupo que se llamaba Resentidos y que soy autor de una canción que se llamaba Más vale ser punky que maricón de playa. Pues miren, estoy de acuerdo con el ministro de Cultura de Bélgica, con el ministro de Cultura de la República de Bulgaria, con el ministro de Cultura de Alemania, el ministro de Cultura de la señora Merkel. Estoy de acuerdo con el ministro de Cultura de la República de Estonia, con el ministro de Cultura de Finlandia, unos que tampoco quieren que haya unión bancaria. Estoy de acuerdo con el ministro de Cultura, la ministra de Cultura de Francia, con el ministro de Cultura de Italia, con el de Luxemburgo, con la ministra de Luxemburgo, con el ministro de Cultura de Polonia, con el ministro de Cultura de Rumanía. Y atención, estoy de acuerdo, tomen nota de ello, yo creo que es una buena noticia para el ministro, estoy de acuerdo con José Ignacio Bert Ortega, que es el firmante de esta carta dirigida a la Comisión Europea en la que ponen en valor la industria cultural, en la que se pone en valor la protección del derecho de autor, en la que se pone en valor la conveniencia de que en una situación de crisis la industria cultural forma parte del resurgimiento del bienestar en Europa. Lo dicen 12 ministros de la Unión y no fueron cantantes de ningún grupo punk. Permítaseme, además, en ese horizonte de optimismo, en ese horizonte de confianza, sentirme incluso patriota. Voy a citar 4 países en el mundo en los que la industria cultural, o el show business, si preferís llamarlo así, está en la primera línea del Producto Interior Bruto. Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda o Suecia. Posiblemente no nos podamos equiparar a Estados Unidos, ni por tamaño, ni por masa crítica, ni por tradición de nuestra industria cultural, ni tampoco lo podríamos hacer con Reino Unido. Pero ¿por qué no podemos ser como Irlanda, como Suecia? ABBA forma parte del Producto Interior Bruto de Suecia y está en la primera línea de la riqueza de ese país.
Por nuestra parte hemos iniciado ese camino. Estamos en el año 1 de esa renovación. Llevamos apenas 7 meses. En esos 7 meses lo que hemos hecho es trabajar y ahondar en la transparencia. Hemos restablecido absolutamente nuestras relaciones con la entidad, con el organismo regulador, el Ministerio de Educación y Cultura. Hemos abierto la participación de nuestra sociedad, las propias elecciones que nos han llevado a la Junta Directiva, a los nuevos consejeros, la participación constante que desde la nueva Junta Directiva se ha abierto. Hoy por hoy, más de 100 autores tenemos alguna responsabilidad activa en la gestión de esta casa. Hemos asignado este año más de 70 millones de ese fondo oscuro pendiente de identificar que se nos atribuía que estaba ahí. 70 millones hemos identificado este año, que van a permitir que incluso en un contexto de recesión económica, incluso en ese contexto de recesión económica y en el que nuestros ingresos comerciales también han sido víctimas del decaimiento del mercado, es decir, coincidimos con lo que decían ayer las asociaciones internacionales de la industria cultural. Sobre un 20% han caído nuestros ingresos comerciales. Pero vamos a repartir más, porque esa es la esencia de la sociedad de autores, repartir. La sociedad de autores no es una entidad recaudatoria porque sí, es una entidad que es una cooperativa de los autores que nos autoorganizamos y la entidad en sí misma lo que gestiona son los derechos de terceros. Somos una entidad fiduciaria. Cada euro que entra en la sociedad de autores, desde el minuto 1 ya tiene un titular y es el titular de ese derecho. No es la SGAE, no es ni la burocracia de SGAE ni la Junta Directiva de SGAE quien es titular de ese derecho. Es un autor o sus herederos. Hemos trabajado, por lo tanto, en esa línea. Hemos cambiado nuestro tono de comunicación con la ciudadanía. Somos firmes, pero sabemos también ser humildes. No somos prepotentes. Queremos entender que el derecho de propiedad intelectual es algo suficientemente complejo para que necesite explicación constante. Hemos hecho cosas y cosas y seguimos haciendo. Hemos reducido nuestros gastos. Hemos acabado con nuestras actuaciones suntuarias, excesivas y megalómanas. Estamos ahorrando en beneficio del mejor reparto para los autores. Estamos renovando nuestra estructura de gestión y vamos a cerrar el año abriendo todavía más la participación en nuestra sociedad con un proyecto sensato de descentralización y además con un protocolo de transparencia que permita a cualquier miembro de la sociedad de autores acceder a nuestras actas y acceder a nuestros consejos. He empezado hablando de miembros ilustres y nombres propios importantes que forman parte de nuestra sociedad. Permítaseme acabar, y en este alarde o en esta llamada al optimismo que he hecho en la parte final, recordando los miembros anónimos. Son muchos los miembros anónimos de la sociedad de autores. ¿Sabe alguien, por ejemplo, que el autor de ese toro enamorado de la luna es un señor que se llama Alejandro Cintas, que no sabemos ni quién es, ni si es rico, famoso? O que el autor de 1, 2, 3, un pasito pa'lante, María, de Ricky Martin, es un tal Gómez Escolar. O que Resistiré, del dúo dinámico, que ha puesto música Manolo y Ramón, pues lo ha escrito alguien que no ha salido nunca a un escenario y que es el entrañable Carlos Toro, que sobrevive como periodista deportivo. Y estoy hablando de los anónimos que han logrado construir éxito. Y es evidente que no todo es glamour, no todo es celebridad o malditismo en el mundo de la creación. Pero todos los creadores siempre estamos convencidos que la mejor canción es la que aún no se ha escrito. La mejor película es la que aún no se ha escrito ni filmado. La mejor obra de teatro es la que todavía no se ha escenificado. Por eso quiero acabar mi intervención con una convencida esperanza
en los miembros futuros de nuestra sociedad de autores y, sobre todo, en los futuros ciudadanos que sean usuarios de nuestro repertorio. Larga vida al derecho de autor. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a pasar ya al turno de preguntas. Hay muchas, muy variadas, y vamos a comenzar con una que le dice a Antón Risa: ¿qué le demanda hoy la SGAE al Gobierno? ¿Qué le demanda? ¿Qué le demanda? Ha hablado ya de la Ley de Propiedad Intelectual. ¿Cuáles son las peticiones? No nos vamos a hacer daño. Es como el chiste del dentista. No vamos a hacernos daño porque tenemos mucho que compartir. En primer lugar, porque nosotros representamos lo que he dicho en mi intervención, representamos a los creadores, y los creadores representamos todo ese capital emocional y todo ese capital que está en el imaginario colectivo, pero es que además somos riqueza, somos una riqueza dinámica, generamos puestos de trabajo. Los 12 ministros que firmaban esa carta a la Comisión Europea, al final están actuando sindicalmente, están defendiendo los más de 6 millones de puestos de trabajo que genera la industria cultural. Lo que le demandamos al Gobierno es colaboración, lo que le demandamos al Gobierno es control, lo que le demandamos al Gobierno es ecuanimidad. He sido muy claro sobre la copia privada y no es lo que más nos preocupe. No nos preocupa, somos los primeros en decir que la compensación por copia privada tiene que cambiar. Tenemos que empezar a pensar ese futuro en el que lo esencial en la difusión cultural no son los soportes, sino es el acceso. Es decir, hoy, cuando habíamos discutido sobre las descargas y los downloads, lo que se impone, lo que viene pasado mañana es el streaming, es directamente el acceso y el disfrute de los bienes culturales. Ese es el futuro y lo queremos hablar con el Gobierno desde ya. Pero que no nos engañe nadie pensando que lo que el año pasado habían supuesto más de 100 millones de euros para las entidades de gestión colectiva, con toda la labor social que hacemos las entidades de gestión colectiva, solo vale 5 millones este año. Porque alguien se está yendo de rositas y no es civilmente, no vamos a estar callados ante el hecho de que la industria tecnológica no haya bajado ni un solo céntimo sus precios de venta al público. Eso es lo que le pedimos al Gobierno. Más cuestiones. ¿Están bien regulados los derechos de autor en plataformas de consumo de música como Spotify o iTunes? Están bien regulados. Mi única queja es que son muy baratos, ¿no? Pero claro que están bien regulados. Spotify y iTunes son precisamente un ejemplo del valor añadido que nosotros queremos darle a la difusión de productos culturales. En estos meses he dicho continuamente que es más fácil encontrar una canción en Spotify que rebuscar entre los CDs y los vinilos de tu casa. La vas a encontrar antes y además vas a encontrar información de quién ha grabado esa canción, cuántas versiones existen, si existe algún soporte visual. Eso es un valor añadido que nos ayuda a disfrutar mejor la música. Y es obvio que el desafío, el camino que tenemos por delante no es simplemente una política represiva de las descargas ilegales. Las descargas ilegales acabarán cuando en la red estén disponibles todos los contenidos culturales o la mayor parte posible de los contenidos culturales de forma legal y de forma útil y de forma que además incluyan ese valor añadido. Por lo tanto, a Spotify le pedimos que crezca y le pedimos que continúe negociando con nosotros. Nosotros tenemos nuestros acuerdos y nuestros convenios con Spotify, con iTunes. Lo terrible es que hay que acumular muchísimos accesos a esa obra. Son céntimos de euros con lo que se retribuye el derecho de autor en esas plataformas, pero bienvenidas sean y que sea millonaria la expansión de esas plataformas. ¿Qué se puede hacer para eliminar la imagen social aún no totalmente negativa de los piratas? ¿Perdón? La imagen social, no totalmente negativa aún de los piratas. Hombre, primero van a llamarles piratas.
les estamos poniendo a la altura de Jack Sparrow, que llena los cines. No son piratas, quiero decir que en primer lugar nuestro problema no son los usuarios, nuestro problema no es que los ciudadanos quieran acceder. Yo creo que es muy humano, si uno puede acceder gratis a algo por lo que tendría que pagar, que lo haga. Yo creo que hasta mi amigo Romay Beccaria seguro que alguna vez ha copiado un examen o se ha ido sin pagar de algún sitio. Pero no por eso le vamos a llamar pirata a nadie. Es decir, lo que hay que romper, por eso yo vinculaba la historia y la tradición del derecho de autor a la Revolución Francesa y a los cambios de la Ilustración una vez ya avanzado el siglo XIX. El derecho de autor tiene que ver con el progreso, tiene que ver con la ciudadanía más libre. No es una restricción, no es un privilegio, no es algo reaccionario. Sí, pero además es que, para empezar, yo creo que no hay piratas. Hay gente que a veces hace, pues igual que hay gente que se cuela en los cines, hay gente que se cuela en Internet y se lleva algo por lo que tendría que pagar y su creador tendría que ser retribuido. Muy bien, vamos a pasar el micrófono a Amancio Prada, que le hace una pregunta que coincide también con la que realiza María José Pérez del Boletín. Así que escuchamos a Amancio Prada, que lo tenéis en aquella mesa. Hola, Amancio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo madrugas tanto? Un día es un día. Es que cuando has dicho que este año, habiéndose recaudado un 20% menos, quería entender, se iba a repartir un 70% más. No, 70, que íbamos a repartir más, porque teníamos 70 millones o 70 millones más, gracias a una mejor identificación de las obras. ¿De qué manera se llega a identificar? Bueno, ¿cómo se puede afinar esa identificación en todo ese mare magnum de redes donde están sonando? En primer lugar, hay que tener la voluntad política de gestión, de identificar y de compromiso con repartir entre los titulares de las obras. Es decir, ese fondo que se ha ido acumulando en los últimos años en la sociedad de autores era un fondo que al final era el cash flow, la tesorería que permitió todas esas aventuras megalómanas de carácter inmobiliario. Desde el mes de noviembre de 2011 lo que se está aplicando es un plan de choque, de rescate del pendiente de identificar. Es una inversión, es decir, son más de 30 personas, de trabajadores de SGAE que hacen horas extras durante todos estos meses y ya el primer balance en el primer año de su trabajo es ese rescate de 70 millones de euros y es poniéndole pasión, poniéndole sentido común y racionalidad. Uno puede decir que una canción tú imagínate, en la época anterior, si en la recaudación apareciese un título que dijese Cantigas de Rosalía, Amancio Pereda, que cualquiera diría, pues esto seguro que es una obra de Amancio Prada. No, esto es Amancio Pereda. Ahí se queda en el pendiente. Pues aplicando criterios de inteligencia, uno puede identificar y llegar hasta el final a quién corresponden las obras. Obviamente siempre quedará un residuo pendiente de identificar, eso entrará en prescripción y habrá, y lo acordaremos con el organismo regulador, un sistema de aplicación de esos ingresos residuales. Pero obviamente no va a haber las cantidades astronómicas que hubo hasta ahora. Eso al final es una cuestión de voluntad política y de compromiso con la transparencia. Francisco Paniagua, de Onda Cero, dice: ¿cómo proponen atajar la impunidad de quienes abren páginas de descargas ilegales en Internet prácticamente a diario en perjuicio de los autores? Pues uno a uno. Pues trataremos de identificarlos uno a uno, pero sobre todo lo que haremos es ser proactivos. Es decir, la seguridad vial no se arregla porque el código de la circulación sea mejor o peor. Pues obviamente la difusión legal de los contenidos protegidos por derecho de autor en Internet se
se arregla generalizando el acceso legal a esos contenidos y dándoles ese valor de servicio, ese servicio, ese carácter de valor añadido. Es decir, no hay otra, es un trabajo complejo, pero es en el que estamos. Es decir, vuelvo a decir, nuestra misión es hacer que las películas lleguen a los cines y la gente pueda comprar entradas de forma legal. No es controlar que la gente no se cuele en los cines. Eso le corresponde a los empresarios de las salas cinematográficas. Pregunta que le formula Darío Prieto, del diario El Mundo. Dice, muchas de las cosas que ha dicho usted aquí esta mañana se parecen a las que dijo hace no mucho Teddy Bautista en este mismo foro. ¿Cuál diría que es el legado del señor Bautista en la actual SGAE y qué va a pasar o ha pasado con la pensión del señor Bautista? Una comparación odiosa la que hace este amigo. No sé lo que habrá dicho Eduardo Bautista en este foro, si sé lo que he dicho yo, y lo he dicho con convicción. La pensión del señor Bautista ha sido impugnada por la Sociedad de Autores, invocando una sentencia de la magistratura laboral que estableció que no había relación laboral entre el señor Bautista y la Sociedad de Autores, y en la medida en que ese plan de pensiones suscrito con una compañía de seguros estaba vinculado a su relación laboral y al existir un precedente jurídico que no existía tal relación laboral, se ha impugnado y la recuperación de esos fondos será aplicada a restituir nuestros fondos propios, y los intereses que ha generado ese plan de pensiones irán a nuestro plan de previsión social. Pregunta de Juan Cuesta, de Europa en Suma. Dice, ¿usted justifica el cobro de los autores por la venta de cualquier soporte digital ante la eventualidad de su uso para copia privada? ¿Deberíamos cobrar también los periodistas por la misma razón? Los periodistas tenéis un problema muy parecido a nosotros. Yo me siento muy unido como creador a los periodistas. Es decir, hay algo que todos miramos con ilusión, que es esa decisión del gobierno, esa decisión del Parlamento alemán o del gobierno federal alemán de empezar a cobrar a Google precisamente por la difusión de medios periodísticos. Yo tengo la convicción. Evidentemente no hay el mismo ingrediente de autoría en un texto periodístico, pero hay creación y obviamente hay transferencia de valor cuando eso circula libremente, y claro que tendría que ser regulado. Y además es que no puede ser que el hecho de que nunca a los periodistas y al periodismo le pasa igual que a los creadores culturales. Es decir, no puede ser que nunca en la historia de la humanidad ha circulado tanta información que llega a tantos seres humanos y, sin embargo, los medios de comunicación estén en crisis y que la independencia de los periodistas pueda ser vulnerable por culpa de esta crisis. Muy bien. De forma una pregunta ahora, Manuel de la Calva. Señor Recha, en la pregunta que le han planteado del gratis total, ha pasado usted un poco de puntillas. No quiero decir que haya dicho que sí, que está bien, pero tampoco ha dicho no, que está fatal. Y yo lo que quiero decirle es que está fatal. Es que países de nuestro entorno, como los que ha nombrado usted, ministros en Alemania, en Bélgica, no se pueden comparar. No se pueden comparar porque allí no está el gratis total. El gratis total hundirá a la industria, está hundiendo a la industria discográfica, la ha hundido prácticamente. Yo no digo que la sociedad de autores tenga que poner las leyes y hacerlas cumplir. Yo creo que el gobierno tiene que hacerlo. El gobierno no puede, el gobierno saca una tajada importante si no hubiera ese gratis total, que siempre tiene que haber alguno. Siempre tiene que haber, pues ahí, con computadoras se pueden hacer 1000 cosas, ¿no? Pero estando vigilado, como está vigilado en Alemania, como está vigilado en Estados Unidos
que si te bajas algo te pegan un palo. Y la gente, aparte de que te pegan un palo, es más educada. Y la gente piensa que cuando se va a bajar algo gratis, alguien lo tiene que pagar, porque alguien lo tiene que pagar. Porque ese dinero no se genera, se queda en alguna parte en el bolsillo de alguien. Y eso es lo que quería que me aclarara. Muchas gracias, Manolo. Manolo es un buen compañero. Se me hace raro que me trates de usted, coño. Vamos a ver. Yo no creo en el gratis total. Me he explicado mal. No existe el gratis total. Y no porque todo el mundo tenga que pagar algo, sino porque siempre hay alguien que cobra algo. Es decir, en la circulación de contenidos culturales en la red, siempre hay alguien que está ganando. Desde el que vende la conexión a Internet, el que vende el ordenador, el que pone eso en una web que tiene publicidad, todo el mundo está ganando. Los autores lo que queremos es compartir esas ganancias. Queremos formar parte de ese negocio. No nos queremos llevar nada que no nos pertenezca. Es decir, en la medida que nuestra obra genera riqueza, queremos participar de esa riqueza, y esa riqueza es la que hace sostenible, nuestro trabajo. Entonces, asumo tu aportación, como siempre, inteligente. No existe el gratis total, posiblemente ni en el amor, fíjate. Y me he metido en un jardín, ¿no? Pasamos a otra pregunta. No, digo que no existe el gratis total, pero no es porque alguien tenga que pagar, sino porque siempre hay alguien que está ganando algo. Por eso no existe el gratis total. Eladio Gutiérrez, de EGM Consultoría, dice: ¿qué nos hace ser a España el país europeo con el mayor número de emisoras piratas de radio, de televisiones, de descargas ilegales en Internet? ¿Es que la libertad de expresión, que apoyan muchas sentencias judiciales, no existe en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, etcétera, en donde no hay tantas emisoras ilegales ni tantas descargas por Internet? Hombre, Eladio Gutiérrez sabe mucho de postes y de centros de emisión. Por eso me hace esa pregunta. Bueno, yo me resisto a convivir con una explicación antropológica. A mí no me gustan esos tópicos de que la picaresca española es decir, tiendo a no creerme que pueda haber una determinación ni genética ni cultural en el comportamiento de los seres humanos. Es decir, lo que es cierto al final es que lo que tenemos que poner en valor. Yo ponía ya antes el ejemplo del Código de la Circulación y la seguridad vial. Bueno, al final la seguridad vial tiene que ver con generar socialmente una nueva cultura de la movilidad, en entender que a lo mejor no tenemos que usar los coches siempre, que no tenemos que usarlos a cualquier velocidad, que la seguridad vial tiene que ver también con las infraestructuras viarias, tiene que ver con la dotación de seguridad de los coches. Hay que ser suficientemente dialécticos para llegar al final de los fenómenos que ocurren. Y por lo tanto, en esa predominancia que mi amigo Eladio detecta en la sociedad española de ilegalidad, incluso en los emisores, en la reiteración de emisiones piratas y ese tipo de cosas, pues lo que hay que crear es una cultura de que obviamente la difusión de contenidos y la información es un bien a proteger y que lo debemos proteger, y que estamos protegiendo a la sociedad y a nosotros mismos cuando lo hacemos. Bueno, estamos terminando ya. Pedro González, de zoomnews.es, dice: la industria cultural es fundamental para el prestigio e influencia de un país. Francia, Reino Unido, Estados Unidos son buenos ejemplos de ello. En estos casos se compensa y se comprueba un aprecio similar entre los creadores tanto de izquierdas como los de derechas. ¿Cuánto cabe achacar, a su juicio, a una excesiva politización en la crisis de la industria cultural española? ¿Qué importancia tiene, a su juicio, la política o la politización en la crisis de la industria cultural? Ninguna.
Ninguna. Ha sido rotundo. No, ninguna. Es decir, es lo mismo que decir cuando se están produciendo desahucios y cuando se están produciendo situaciones límite por la crisis económica, es decir, es que la gente vivía por encima de sus posibilidades. Eso es una inmoralidad. Tú no le puedes decir a un inmigrante ecuatoriano al que un banco le ha vendido un piso con una hipoteca de más de 1.000 euros al mes que ha vivido por encima de sus posibilidades. Ha vivido como ha podido y ha vivido como le ha surgido la vida. Y esto es lo mismo, es decir, y en eso yo discrepo mucho del secretario de Estado. Es decir, claro que hay que corregir las políticas públicas de promoción cultural de los últimos años. Son mejorables, pero no son las responsables de esta crisis de la industria cultural. Las políticas públicas de promoción cultural en los últimos años también han generado riqueza, han generado cosas buenas, cosas muy malas, pero no son las responsables de que haya hoy por hoy ninguna crisis, ni está ideologizada la propia creación cultural. Yo he dado una buena muestra antes de nombres de nuestra sociedad de autores. Esa es la diversidad. Los autores, los creadores somos como la sociedad, somos diversos, heterogéneos, plurales. Es decir, no puede caber ninguna duda sobre eso. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a todos. Voy a pasar la palabra a José Romero, director de comunicación de Vodafone, para que cierre.